En varias ocasiones mis alumnos en la universidad se sorprenden de que en la clase mencione tanto el jazz, de que me guste tanto el jazz, aunque la verdad es que tampoco les hablo demasiado de jazz en la clase, porque, bueno, pues la mayor parte de ellos poco interés tienen en ese estilo musical, y más bien son ellos quienes me hablan a mí de nuevos músicos a los cuales no conozco y cantantes y tal y cual, lo cual me permite a mí estar un poco más informado, porque reconozco que en la música que se hace hoy en día soy bastante poco ducho, tengo bastante poco conocimiento, o por lo menos menos del que debería, para estar más en sintonía con alumnos que, bueno, en muchos casos tienen varias décadas de edad menos que yo. Por tanto, ya digo que no hablo demasiado del jazz en las clases, pero sí en algunos momentos lo hago y no dejo pasar la oportunidad de meter ciertos comentarios o ciertas cuñas jazzísticas en algunos momentos, y entonces algunos estudiantes se sorprenden de que me guste el jazz y de que mencione el jazz. Supongo que en gran parte porque no lo conocen, o lo que puedan conocer, sea poco o mucho, pues a lo mejor no les gusta. A algunos que son estudiantes de música a lo mejor lo ven como un tipo de música pues semejante a la música clásica, que en el medio universitario se trata de esa manera, y por tanto pues muchos de ellos no tienen mucho interés, no les atrae demasiado. Y es cierto que en el momento en el que hablo, el año 2022, el siglo XXI, cuando el jazz tiene ya más de un siglo de existencia, sí que se ha convertido en cierto modo en un objeto de estudio académico, lo cual está bien por una parte, porque es una expresión cultural importante e interesante que merece estudiarse en las universidades, merece practicarse en las universidades y también en los institutos, y de hecho se hace, lo cual está bien, pero también en cierto modo eso lo relega a una situación de cierta reliquia que nos hace a veces incluso olvidarnos de que el jazz durante mucho tiempo fue la música popular de su momento, o formó parte activa, integrante e importante de la música popular de su tiempo. En los años 20, 30, 40, la era dorada de la radio como medio de comunicación de masas, el jazz era uno de los estilos que más se escuchaba cuando uno encendía su receptor radiofónico. De hecho, la radio tuvo mucha importancia en la difusión del jazz desde ciertas zonas de los Estados Unidos a otras, y con la llegada de la era del swing, con bandas pues como la de Count Basie, como la de Duke Ellington, Benny Goodman, Glenn Miller, Tommy Dorsey, Charlie Barnett, y muchas otras, pues evidentemente la radio tuvo muchísima importancia en la difusión de esta música y en ayudar a que esta música se convirtiese en la música popular del momento, que es lo que era realmente el jazz durante esas décadas. Las cosas, por supuesto, para el jazz cambiaron con la llegada del rock and roll, como ocurrió no solamente con el jazz, sino con muchos otros estilos musicales cuyos estatus cambiaron después de la aparición en la escena musical del rock. Pero desde luego el jazz mantuvo su presencia, ya digo, no solamente como música para estudiarse, esto ocurriría más posteriormente, sino como música que tenía su lugar como parte de la música popular del momento. No olvidemos, por ejemplo, que con la llegada de los ritmos brasileños, de la bossa nova, por ejemplo, a finales de los 50 y principios de los 60, la entrada de esos nuevos sonidos
procedentes de Brasil tuvo lugar en los Estados Unidos, en la música popular de los Estados Unidos, a través del jazz. Entonces, creo que no cabe ninguna duda de la importancia musical, cultural, icónica del jazz en la música estadounidense y mundial durante el siglo XX. También algunos espectadores de este canal, Antón GF, yo soy Antón García Fernández y estoy aquí en el porche delantero de mi casa grabando este vídeo en una tarde bastante calurosa del mes de mayo del año 2022 con un café, que bueno, pues voy a tomar un sorbo ahora. Pues algunos espectadores me han preguntado por qué habla usted tanto sobre jazz en el canal, por qué tantos vídeos acerca del jazz, y la verdad es que sin perjuicio de mi interés por otros estilos musicales, porque evidentemente la música es muy amplia y no se ciñe solamente al jazz. A mí me gustan muchos estilos musicales diferentes. El rock, el blues, el country, la chanson française, la música francesa, el fado, el pop en general, la música clásica también en algunas de sus expresiones. Pero a pesar de todo eso, el jazz siempre ha sido un estilo que me ha atraído más que los demás. O por lo menos desde el momento en el que con 11 o 12 años lo descubrí. Es un tipo de música que siempre me ha atraído, pues por lo influyente que llegó a ser en otros estilos musicales, algunos de ellos alejados de los Estados Unidos. Por ejemplo, la influencia del jazz en la canción francesa es evidente, y no es la canción francesa un tipo de música que tenga que ver con los Estados Unidos, ni mucho menos, pero es que además el jazz es muy variado, tiene muchas vertientes diferentes, y a mí unas más que otras, pero me interesan prácticamente todas, incluso las diferentes fusiones que el jazz ha realizado con otras músicas, como la música brasileña que ya he comentado, como el rock, por ejemplo, como el funk. Es decir, todo esto forma parte, de alguna manera, de la historia del jazz y de las diferentes vertientes que el jazz ha conocido a lo largo de las décadas, y por lo tanto el jazz se convierte para mí en un campo lleno de posibilidades para descubrir nuevos sonidos, nuevas músicas, nuevos estilos, nuevas concepciones, nuevas fusiones, etc. El jazz es casi como un laberinto. En cierto sentido, el jazz tiene un toque borgiano, en el sentido que Borges le daba a la biblioteca, en el sentido que Borges le daba al laberinto, porque en el jazz nos encontramos ya no solamente con diferentes vertientes y diferentes estilos, sino con músicos que interactúan entre sí. Es posible encontrarse en el jazz con un disco de un músico que actúa como líder en la sesión, en el cual hay otro músico que actúa como acompañante, como sideman, pero que tiene también un papel importante en esa grabación. Y entonces ese músico que es acompañante en esa sesión, a mí me puede gustar su sonido, su estilo, su manera de tocar, y eso hace que directamente tenga interés por conocer más sobre ese músico, que a su vez probablemente ha liderado otras sesiones con otros músicos que a su vez han liderado otras sesiones, con lo cual es un laberinto que nos va llevando de un músico a otro, de una sesión a otra, de un estilo a otro, de una grabación a otra, y de esa manera es casi inagotable el caudal de músicos, de solistas, de instrumentistas, de cantantes que podemos encontrar, y eso nos abre a diferentes
concepciones musicales de diferentes músicos que a su vez nos van a ir presentando a otros músicos a su vez. Entonces el jazz, en cierto modo, es como una especie de laberinto, un laberinto que nos permite además descubrir música interesante y en muchos casos muy desconocida. Esa es parte de la intención de mis vídeos de impresiones sobre jazz. No solamente hablar de mis impresiones sobre el jazz, no solamente hablar de mis impresiones sobre diversas grabaciones y diversos discos y diversas figuras de jazzmen que me parecen interesantes, sino que también es mi intención con esos vídeos dar a conocer ciertas grabaciones menos conocidas, ciertos músicos que en la historia del jazz han sido bastante oscuros, se han quedado olvidados en la noche de los tiempos, quizá no han tenido mucha suerte desde un punto de vista comercial, a pesar de que son buenos músicos y han hecho buenas grabaciones, o simplemente están olvidados, oscurecidos por el paso del tiempo y por el hecho de que el jazz ya no es, en el siglo XXI, la música popular del momento, el hecho de que el jazz ya no tiene la influencia sobre el pop que tenía en otros momentos históricos. Es cierto, por ejemplo, que el jazz tuvo una enorme influencia en la forma de vida de ciertos lugares urbanos de los Estados Unidos en los años 20. También es cierto que tuvo mucha importancia en la creación y en el sonido de muchas de las obras del musical de Broadway durante varias décadas, que están muchas de ellas teñidas de sonidos jazzísticos, lo que se llama el Great American Songbook, el gran songbook o libro de canciones americano, las composiciones de compositores como Cole Porter, como los hermanos Gershwin, como Irving Berlin, como Harold Arlen, etc. Todas ellas están teñidas de jazz y al mismo tiempo esas canciones, esos estándares, después fueron utilizados por solistas de jazz que se encargaron de insuflar en esas composiciones nueva vida a través de sus improvisaciones y de sus personales concepciones musicales. Entonces, la riqueza del jazz a mí me parece que es una riqueza absolutamente inagotable, y es por eso que el jazz a mí me interesa tanto, y es por eso también por lo que a lo largo de los años he ido grabando bastantes vídeos y sigo grabando bastantes vídeos centrándome en el jazz. Desde luego lo más interesante, o lo que yo espero que sea más interesante de esos vídeos para todos ustedes, es pues que les den a conocer ciertos discos que quizá no conozcan, ciertos artistas que quizás sean más desconocidos, y que eso pueda llevar a un intercambio de impresiones conmigo a través de los comentarios. El jazz, desde luego, me ha servido también para conocer a través de internet a mucha gente interesante, para entrevistar a algunos músicos que me parecen interesantes también, gente como por ejemplo Bill Crow, gente como por ejemplo Chris Byers, un buen amigo mío que se llama Guy Jones, que vive en Estocolmo a pesar de que es británico, pues también ha sido una persona que he tenido la oportunidad de conocer y tratar gracias al jazz. Músicos europeos como por ejemplo Jan Lundgren, el pianista sueco. Bueno, todo esto a través del jazz. Y entonces cuando algún oyente, cuando algún espectador, cuando algún alumno en la universidad me pregunta por el jazz y por cómo yo entré en el jazz, pues recuerdo siempre
pues más o menos el lugar, desde luego, es Vigo, en el noroeste de España, donde yo crecí. La edad, pues más o menos serían 11 o 12 años, y el primer músico de jazz que yo tuve la oportunidad de escuchar y que me atrajo de una manera realmente poderosa es este hombre que aquí está, Benny Goodman. No es este el disco de Benny Goodman que yo escuché en aquellos momentos, a pesar de que este disco probablemente ya estaba publicado cuando yo tuve la oportunidad de escuchar a Benny Goodman, sino que era una recopilación que se llamaba algo así como 16 Most Requested Songs, 16 canciones o las 16 canciones de Benny Goodman más solicitadas, ¿no? Y entonces ahí había un poco de todo. Benny Goodman con su banda de swing, Benny Goodman con su cuarteto, Benny Goodman en el Carnegie Hall tocando una versión de más de 12 minutos de Sing, Sing, Sing with a Swing de Louis Prima, y esto realmente capturó mi atención desde el primer momento. Ya digo que no era este el disco, pero sí fue este el hombre, Benny Goodman, el primer músico de jazz que tuve la oportunidad de escuchar. Músico que fue conocido en los años 30, 40 y posteriormente como el rey del swing, pero que era mucho más que un músico de swing. Tocó diferentes estilos de jazz, cambió poco a poco su estilo, pero sin olvidar las raíces, porque esta es una de las cosas importantes del jazz. Los grandes músicos de jazz pueden evolucionar musicalmente, conceptualmente, incluso ideológica y políticamente, pero las raíces musicales del jazz no se olvidan, y Benny Goodman, por supuesto, continuó a lo largo de su carrera a pesar de ciertos cambios, incluyendo en su concepción musical, en su sonido, el swing, ya sea con grandes orquestas o ya sea con grupos más reducidos. De Benny Goodman tendré que hablar en algún momento por extenso en la serie de impresiones sobre jazz. Claro, como Benny Goodman fue el primer jazzman que yo escuché, que no fuese un cantante, un vocalista, porque es cierto que yo ya había entrado en el jazz a través de Frank Sinatra, a través de Billie Holiday, a través de Ella Fitzgerald, a través de Bing Crosby, porque entré en el jazz primero a través del jazz vocal, pero el jazz instrumental, el primer instrumentista, el primer band leader, director de orquesta, solista, fue este excelente clarinetista que era Benny Goodman, que además era un muy interesante músico clásico también, que interpretaba música clásica al clarinete también. Y después, prácticamente en la misma semana, diría Matt Dennis, el compositor que escribió 3 de sus canciones más populares en una semana, "It was a hell of a week". Vaya semana que fue aquella. Bueno, pues para mí escuchar a Benny Goodman en una semana y en la misma semana escuchar a Bill Evans, pues fue una verdadera revelación. No era este disco tampoco, sino un disco con portada amarilla de la serie Verve Jazz Classics, que incluía pues algunos temas grabados creo que en los años 60, quizá a principios de los 70, por Bill Evans, y aquello también me dejó en cierto sentido anonadado, porque yo veía que había conexiones entre un estilo y el otro. Veía que se podría más o menos considerar un estilo emparentado, pero había muchas diferencias también. Y el lirismo de Bill Evans y la capacidad para la improvisación y para alargar canciones que yo ya conocía, algunas de ellas en versiones vocales, con su piano, a versiones de 8, 9, 10 minutos, pues me pareció algo prodigioso. Y también Bill Evans se convirtió en un favorito para mí dentro del jazz. Y a partir de aquí vendrían todos los demás sobre los que hablo en los vídeos, y todos los demás sobre los que hablaré en el futuro, porque realmente para mí el jazz ha sido
y sigue siendo como una especie de banda sonora para mi experiencia vital. No quiero decir que viva la vida a través del jazz, pero sí es cierto que los discos de jazz que escucho en ciertos momentos reflejan ciertos estados de ánimo, ciertas peripecias que he vivido y que sigo viviendo, y desde luego me han acompañado desde aquel momento en el que escuché a Benny Goodman y después a Bill Evans. El jazz me ha seguido acompañando siempre donde quiera que esté, más a través de los discos, porque a mí me gustan los discos, me gusta poder abrir los discos, me gusta poder leer los libretos con la información del personal de las sesiones, quién toca cada solo, cuándo se grabaron, dónde, notas que en muchos casos son un género en sí mismas, porque escuchar un disco de jazz y leer las notas al mismo tiempo y seguir la grabación con la información acerca de las sesiones que aparecen dentro del disco, eso es algo para mí muy importante. Me gusta mucho saber quién toca en cada sesión, porque ya digo, esa es la manera laberíntica en la cual uno va aprendiendo diversas cosas acerca del jazz, de sus diferentes estilos, y también va conectando a unos músicos con otros, porque una cosa en el jazz que es interesante también es que hay muchos músicos que tienen una carrera muy longeva, que han grabado a lo largo de muchas décadas, de muchos años, y en muchos casos es imposible o muy difícil tener la discografía completa de tal o cual músico, porque ha grabado mucho, ya no solamente como líder, sino también como acompañante, como sideman. Pero en todo caso, el jazz me ha acompañado en formato de disco, pues también en formato de streaming, también en mi iPod, etcétera, pero sobre todo en formato de disco. Y claro, el jazz evoluciona, o por lo menos va cambiando a lo largo del tiempo. No es lo mismo el jazz de Dixieland de los años 20, que después tiene un revival en los 50 y parte de los 60. No es lo mismo que el swing. El swing es el estilo musical dentro del jazz con el que yo comencé, el que me presentó el jazz, por así decirlo. Y es un estilo dentro del jazz que a mí me fascina todavía por su modernidad en el momento y también por la potencia y la fuerza con la que esas grandes orquestas, esas big bands, interpretaban esa música. Me habría encantado poder ver a la banda de Benny Goodman o a la de Count Basie en directo en los años 30 o 40 en un club o en un dance hall, ¿no? En un ballroom, en un lugar en el que la gente, un salón de baile en el que la gente iba a bailar y a escuchar a la banda, porque había quien iba a bailar sobre todo, pero también había gente que estaba interesada en los músicos, en los solistas. Yo creo que estaría entre estos segundos. Yo, si fuese a un ballroom para ver a la orquesta de Benny Goodman, estaría más preocupado de acercarme al escenario y allí en el escenario o al lado del escenario no perder ni una nota de los solos de los diferentes músicos que integraban la banda de Benny Goodman o de Tommy Dorsey o de Count Basie o de quien fuese. Pero en todo caso el jazz va cambiando. Viene el bebop después, es un estilo más moderno, más complejo en muchos sentidos, y bueno, pues en los años 50 tenemos, además del revival del Dixieland, tenemos también el cool jazz de la costa oeste. Después en los años 60 empiezan las diferentes fusiones con la música brasileña, con el
funk, con el rock. El jazz tiene incluso una dimensión política, que siempre tuvo, porque no hay que olvidar que Benny Goodman, en los años 30, estaba haciendo algo inaudito en la América segregada del momento, que era pues que los músicos blancos y los músicos negros en su cuarteto tocaban juntos. Algunos eran judíos, otros eran blancos, otros eran negros, como por ejemplo Teddy Wilson o Lionel Hampton, pero en ese cuarteto, además de Teddy Wilson, Lionel Hampton y Benny Goodman, estaba también Gene Krupa, con lo cual eran un cuarteto integrado en el cual teníamos músicos blancos y músicos negros que tocaban juntos y además tenían una enorme popularidad. Esto ocurre también en el escenario del Carnegie Hall, cuando en 1938 la banda de Benny Goodman toca en su famoso concierto en directo en el Carnegie Hall. Pero en los años 60 y 70 el jazz tiene una dimensión política explícita. En la época de la lucha por los derechos civiles, en la época de la afirmación del orgullo de la raza afroamericana, en la época de la oposición a la guerra de Vietnam, y el jazz ha continuado a lo largo del tiempo evolucionando, pero como digo, no perdiendo totalmente la unión, la relación con sus raíces. Incluso a día de hoy nos vamos a encontrar con músicos que tratan de innovar, pero lo hacen en base siempre a unas raíces, cualesquiera que esas sean, que no olvidan. En todo caso, el jazz, tengo que decirlo también, no es solamente música. El jazz tiene una dimensión artística y cultural que en muchos casos trasciende la música. Y lo que quiero decir con esto es que las bandas sonoras de muchas películas clásicas del Hollywood clásico de los años 30, 40, son películas con bandas sonoras totalmente impregnadas de jazz. Algunas de ellas como música incidental, o incidental music, como se dice en inglés, que reflejan de alguna manera el momento histórico en el que esas películas se estrenan y se ruedan, un momento histórico en el que el jazz es la música popular del momento. Pero también el jazz se utiliza posteriormente como banda sonora de películas que tienen una banda sonora explícitamente compuesta por músicos de jazz. Tal es el caso de películas con banda sonora de Chet Baker o de Miles Davis, como Ascensor para el Cadalso, Ascenseur pour l'échafaud, que es una película francesa. Y después, bueno, pues Duke Ellington, por ejemplo, se encarga de componer la banda sonora de películas como Anatomy of a Murder, Anatomía de un asesinato. Y bueno, pues también el jazz se convierte con películas como Bird, por ejemplo en los años 80, película acerca del gran saxofonista Charlie Parker, con Lady Sings the Blues, una película sobre la vida de Billie Holiday. No vamos a entrar en si son películas buenas o malas. A mí, por ejemplo, Bird me parece una grandísima película. Lady Sings the Blues ya no tanto. Pero en todo caso, el jazz, sus músicos, su ambiente, en muchos casos dan forma y se incluyen como piezas centrales de ciertas películas. El jazz trasciende la música. No olvidemos Young Man with a Horn, el trompetista en la traducción española, con Kirk Douglas, por ejemplo, que tiene mucho que ver con el jazz. Y por supuesto existe también
y esto a mí me interesa mucho, porque ya digo que me interesa mucho la relación del jazz con otras expresiones artísticas y culturales, como puede ser el cine, como puede ser, por supuesto, otras músicas, diferentes fusiones del jazz con otras músicas, pero también la relación del jazz con la literatura. Porque existe una literatura del jazz, y no solamente en inglés, sino también en otras lenguas. Por ejemplo, pues nos encontramos con textos escritos en español, como por ejemplo El perseguidor de Julio Cortázar, al que he dedicado un relato o novela breve, a la que he dedicado un vídeo ya en esta serie de impresiones sobre jazz. Nos encontramos con Cecil Taylor, que es un relato breve de César Aira. Estos son textos en español, por no hablar de la relación entre la poesía española y el jazz, ya desde los propios años 20 y 30, y por supuesto el jazz tiene una importancia enorme en la novela Rayuela de Julio Cortázar. Pero es que además mucha crítica de jazz tiene una dimensión literaria evidente. Por ejemplo, el libro de Jeff Dyer, que se llama But Beautiful, pero hermoso, que es un excelente ejemplo de cómo el jazz, la crítica y la literatura se pueden dar la mano de una manera realmente fructífera. Por no hablar, por supuesto, de la relación del jazz con la literatura de la Beat Generation. Porque los solos de jazz, las improvisaciones jazzísticas del bebop, son fuente de inspiración de escritores como Jack Kerouac, que llegó a grabar incluso un disco en el que recita con fondo de jazz algunas de sus composiciones. Pero The Subterraneans, Los Subterráneos, una de las novelas de Jack Kerouac, está claramente influida por el jazz. Y recientemente he estado comenzando a leer una novela de John Cleland Holmes que se llama The Horn, que también tiene que ver explícitamente con el mundo del jazz. Entonces, ¿por qué me interesa el jazz? Pues no solamente me interesa el jazz desde un punto de vista musical, que es por supuesto el punto de vista principal y primordial, pero me interesa también el jazz desde el punto de vista de su relación con otras artes, y esa relación, por supuesto, ha sido muy estrecha a lo largo de las décadas. Creo que cada vez lo es menos, pero creo que eso tiene que ver también, en gran parte, con el hecho de que el jazz ya no es parte de la música popular de nuestro tiempo. El jazz tiene presencia en el espectro musical de nuestro tiempo, por supuesto, pero ya no como integrante de la música popular de nuestro tiempo. Es decir, no es normal encender la radio y encontrarse con jazz con facilidad en las ondas. Desgraciadamente, por otra parte. Pero esto era muy común en los años 30, 40, 50 e incluso posteriormente. El jazz se ha convertido, en cierto modo, en objeto de estudio, como he dicho. Y a mí me interesa el jazz no tanto desde un punto de vista formal, porque mi formación musical es limitada en ese sentido, pero sí me interesa la historia del jazz, las biografías de los músicos de jazz, las grabaciones de los músicos de jazz. Es algo sobre lo que leo constantemente, es algo que escucho constantemente y por tanto es algo que se refleja en el canal de YouTube también, porque
en muchas ocasiones cuando hago un descubrimiento interesante, para mí por lo menos, dentro del jazz, me gusta la idea de poder compartirlo con otras personas que puedan estar ahí afuera viendo estos vídeos y que puedan estar igualmente interesados o interesadas en el jazz. Me gusta también cuando otras personas me descubren discos que no conocía, porque en esto del jazz, como digo, la fuente es inagotable. Si se le ha llamado en alguna ocasión al jazz la música clásica americana del siglo XX, no me parece una equivocación absoluta. Es más bien la realidad de lo que ha sido el jazz durante el siglo XX. Y curiosamente, pasado un tiempo, sobre todo a partir de los años 50 y 60, el jazz tuvo mayor aceptación y llegó a ser más popular más allá de las fronteras de los Estados Unidos, en lugares como Japón, como Europa, sobre todo en los países escandinavos, en Holanda, en los Países Bajos, en Francia, más aceptación en otras partes del mundo que en los propios Estados Unidos, lo cual llevó a muchos músicos de jazz, son demasiados como para hacer una lista. Sidney Bechet es un buen ejemplo, Ben Webster es otro buen ejemplo, músicos que se establecieron en Europa porque además de que el racismo era menos pronunciado en Europa, no digo que no existiese en absoluto, pero era menos pronunciado en Europa que en los Estados Unidos, la apreciación de la música de estos grandes, Don Byas, por ejemplo, la apreciación de la música de estos grandes del jazz era mayor, era más cálida la acogida por parte del público en Europa y en Japón que en los propios Estados Unidos. Y esto hizo que muchos músicos de jazz se asentasen en Europa durante un tiempo, algunos de ellos para el resto de sus vidas. También lo que hace es que todo esto, y en esto creo que la Segunda Guerra Mundial tiene mucha importancia, porque el jazz también pone una banda sonora, a través del swing sobre todo, a la Segunda Guerra Mundial. El viaje o los viajes de todos estos músicos de jazz europeos, las estancias, a veces para el resto de sus días, de estos músicos en Europa o incluso en Japón, hacen que el jazz crezca y se reproduzca y florezca en estos países, en Europa y en Japón, entre otros lugares, enormemente. Me interesa mucho también cómo se desarrolló el jazz en los Países Bajos, en Francia, incluso en España, por supuesto también, en Inglaterra y en los países escandinavos. Una de las razones, de hecho, de que yo esté aprendiendo sueco por mi cuenta, sobre todo para poder leer sueco más que para poder hablarlo, porque ya he dicho en más de una ocasión que se pueden aprender lenguas para diferentes por diferentes razones, para diferentes objetivos, a veces para comunicarse oralmente con otras personas, pero también para poder leer textos. Me interesa mucho aprender sueco, por ejemplo, porque hay muchos discos que se grabaron en Suecia o en Dinamarca. Son lenguas semejantes, por otra parte. Me interesa mucho aprender sueco, digo, para poder leer algunas publicaciones, algunos libros, algunas notas de discos que se han reeditado en Escandinavia y que no se han traducido al inglés, porque el jazz en realidad se ha convertido, o se convirtió a lo largo de las décadas, en una música que se irradió desde los Estados Unidos al resto del mundo y se adoptó en otras partes del mundo como propia, en cierto modo, y pues me gusta en muchos casos comparar las diferencias que puede haber entre músicos de diferentes países y de diferentes concepciones
musicales, cómo se mezcla, por ejemplo, el jazz con la música folk de Suecia, en discos como los de Jan Lundgren o como los de Jan Johansson, cómo el swing estadounidense se interpreta y se reinterpreta en otras partes del mundo, como puede ser pues algunas de las grabaciones de Lars Ulrich, por ejemplo, en Suecia, o de Arne Domnerus. Siempre hay nuevos músicos que conocer, nuevas grabaciones a las que acercarse. Y, en definitiva, el jazz a mí me permite todo esto y mucho más. Y es por eso que el jazz tiñe constantemente, no solamente lo que yo hago día tras día, lo que yo escucho día tras día, sino muchos de los vídeos que después yo creo para el canal. Esa sería, de alguna manera, la explicación larga, por extenso, de por qué a mí me interesa el jazz. No sé si ustedes tienen una idea semejante, una experiencia semejante con el jazz en sus vidas, pero bueno, para terminar el vídeo, en el que he tratado de explicar, y creo que me he enrollado bastante, porque he estado aquí fuera, y la verdad es que se está bastante bien aquí fuera de mi casa, a pesar de que ya empieza a hacer bastante calor, pero está la brisa ahí. Creo que han podido ver y al menos escuchar el viento y la brisa, y aquí estoy con un cafecito que siempre viene bien. Pues quiero terminar el vídeo animándoles a acercarse al jazz y animándoles también a que, si les interesa el jazz, si les gusta el jazz, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo diciéndome, comentándome qué es lo que les atrae del jazz, o cómo llegaron ustedes al jazz, y qué discos o músicos a ustedes les parecen imprescindibles. Ya sé que esto último es bastante difícil porque hay muchos, y hay diferentes eras y diferentes estilos, pero yo he mencionado algunos. Quizá algún día haga un vídeo en el que trate de hablar de aquellos músicos que me parecen absolutamente imprescindibles, pero es que es muy difícil, porque ya digo que hay miles y miles de músicos de jazz que me parecen interesantes, ya no solo en los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Los dos primeros que yo escuché, Benny Goodman, por un lado, y vaya discografía la de Benny Goodman, vaya discografía longeva y también variada, y desde luego verdaderamente atractiva. Yo no he escuchado nunca, que yo recuerde, ningún disco de Benny Goodman que no me haya gustado. Lo mismo puedo decir de Bill Evans, el segundo músico de jazz que tuve la oportunidad de escuchar. Muy diferente a Benny Goodman, pero con puntos en común. Y desde luego, un músico que, bueno, no grabó durante tanto tiempo, pero que tiene también un legado discográfico imponente. Y además hizo con Tony Bennett lo que, por desgracia, Frank Sinatra nunca hizo con Bill Miller, que es grabar un disco de dúos, piano-voz, que desde luego yo creo que pocos discos vocales hay como los dos que grabaron Tony Bennett y Bill Evans. Yo descubrí ese disco de Tony Bennett con Bill Evans después de haber escuchado ya a Bill Evans por su lado y a Tony Bennett por su lado. La unión de los dos me pareció excelente, y pues siempre me apena saber que Frank Sinatra no llegó a grabar un disco como ese, como si Sammy Davis Jr., por ejemplo, hizo un magnífico disco solo con guitarra, acompañado por el brasileño Laurindo Almeida.
Sinatra podría haber grabado un disco con Al Viola, por ejemplo, también solo en guitarra. Pero claro, es lo que siempre digo, yo no había nacido en aquellos momentos, aunque sí después, pero no tenía línea directa con Frank Sinatra ni con ningún otro de estos grandes vocalistas de la historia del jazz, con lo cual no pude ofrecerles mis opiniones acerca de lo que deberían grabar, ni falta que hacía, porque no me habrían escuchado, probablemente. Termino ya, soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Desde la parte delantera de mi casa cantan los pájaros, hay brisa, hace sol y yo he hablado. Y creo que he hablado bastante, creo que me ha quedado un vídeo demasiado largo, pero bueno, acerca de uno de los temas sobre los que puedo estar hablando durante horas y horas y horas. Y además me encanta hacerlo, que es el jazz en todas sus expresiones. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si tienen algo que decir, y ya digo, háblenme si quieren de cómo entraron en el jazz, de cómo fue esa primera experiencia con el sonido de esta música, y también si quieren dejen algunas listas de músicos o de discos que les parecen imprescindibles. Yo me despido desde Jackson, Tennessee. Soy Antón García Fernández y este vídeo muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Hay algunos cortes, pero sobre todo por ladridos de perros, porque yo tengo una perra que se llama Itzy, que en muchos casos hace ruido y creo que no quedaba bien dejar los ladridos por ahí. Y bueno, pues ciertas interrupciones las ha habido, pero yo me lo he pasado muy bien y espero que a ustedes les haya parecido interesante este vídeo en el que explico por qué me interesa el jazz y cómo entré yo en ese estilo musical. Gracias como siempre por los comentarios, gracias como siempre por su interés. Se despide Antón García Fernández desde los Estados Unidos, aquí en YouTube. Hasta la próxima ocasión. Y como diría Duke Ellington, como diría Billy Strayhorn, don't mean a thing if it ain't got that swing. Sigan escuchando buen jazz.